bienvenidos a una nueva edición de Chisme con Acento. Yo soy Damaris y en el episodio anterior les platicaba un poco de esas cosas no tan buenas o no tan fáciles de vivir en Alemania. En ese video recibí muchísimos comentarios, muchísimas más preguntas y sé que ustedes quieren saber todavía más sobre Alemania. Incluso me decían, Damaris, haz una segunda parte de este video. Bueno, pues aquí va una pequeña continuación desde otro ángulo. Hoy voy a platicarles sobre aquellas cosas que más me gustan de vivir aquí, lo que más disfruto, los aspectos que más valoro de la vida diaria en este país, no sin antes aclarar y recordar que, amigos, no existe país perfecto en el mundo y el hecho de que yo valore cosas de Alemania no significa que no extrañe México y que no valore y ame México un montón. Así como el extrañar mi país y valorar muchos de sus aspectos culturales no significa que yo no pueda también apreciar lo que Alemania me ofrece. Y el número uno, punto indiscutible, una de las cosas que más disfruto y amo de este país es definitivamente el pan. Estoy presumiéndoles en este momento un Laugenbrötchen relleno de mantequilla, así se llama, y pertenece a la categoría del Laugengebäck, es decir, panes preparados con lejía, al igual que el pretzel, el Laugenstange y otras variedades. Este es mi favorito porque está como gordito y aguadito y... ay no, es que le tengo que dar una mordida. Es una cosa increíble, deliciosa y llena de sabor. Pero este, amigos, es solo uno de los muchos, muy variados y diferentes tipos de panes que encuentras en la panadería alemana. Lo mejor, panaderías alemanas hay 3, 4, 5 en cada pueblo minúsculo. Eso me fascina. El tener acceso a pan fresco de excelente calidad a precios bastante decentes, diría yo, es increíble, porque además la variedad que uno encuentra en las panaderías alemanas es una cosa de otro mundo. Yo no he estado en un país con tal variedad de harinas, de semillas, de estilos para procesar las masas, de ingredientes tan distintos, granos ancestrales. No, es que no, o sea, no se los puedo explicar. Las panaderías alemanas son la gloria. Ustedes saben que en Es con Acento nos hemos caracterizado por hornear pan de manera obsesiva y de manera compulsiva. O sea, de verdad amo el pan. Como dato curioso les digo que cuando yo llegué aquí a Alemania por temas de salud no podía consumir gluten. Entonces estaba en un régimen gluten free y obviamente mis primeros meses en Alemania, además de por temas de salud, fueron bastante miserables porque no podía disfrutar lo que las panaderías me ofrecían. Pero incluso el pan sin gluten, que todos sabemos que no es igual ni tan rico como el pan verdadero con gluten, es bastante decente en Alemania. Es que la cultura panadera alemana es una cosa inmensa y muy, muy rica. En algún video se me ocurrió a mí decir que el pan alemán era el mejor pan del mundo, el pan más delicioso del mundo. Y me llovieron comentarios de gente de diferentes partes, Argentina, Francia, hasta Japón, para decirme, no, es que tienes que probar el pan de acá. A ver, en gusto se rompen géneros y todos tenemos derecho a una opinión al respecto. Mi experiencia como amante del pan y como amante de la panadería, les puedo decir que el pan alemán es una cosa sin igual. El pan de Francia me fascina, me vuelve loca, sobre todo la repostería francesa y en general la gastronomía francesa son mi debilidad. Obviamente darle mordida a un baguette francés es una experiencia casi religiosa. Aunque amo y disfruto entrar a las panaderías francesas, generalmente en Francia yo me voy directamente a la zona de repostería. Me voy por los croissants, me voy por las tartitas rellenas, por todas esas cosas dulces increíbles que hacen los franceses, porque en repostería, aquí sí lo puedo decir sin miedo, creo que son el top del top. Pero si hablamos de panes integrales, de panes hechos con masa madre, de hogazas, de pan salado, de diferentes tipos de barras, no, o sea, es que Alemania tiene una variedad que yo, amigos, no he visto en otro lugar y que disfruto de verdad a sobremanera. También los procesos con los que se hace el pan aquí en Alemania están bastante cuidados y son pues también muy tradicionales. Aquí donde yo vivo, en un pueblo de 5,000 o 10,000 habitantes, Nice, a las afueras de Stuttgart, hay 3 molinos de trigo y de diferentes granos. Tú puedes ir y recoger tus sacos de harina recién molida. De verdad,
En Alemania la panadería es toda una cultura. Encuentras masa madre en el súper. Yo en mi vida había visto eso. Digo, la masa madre la puedes hacer tú en casa y no es necesario comprarla en el súper. Pero el hecho de que esté ahí accesible te habla un poco de qué tan integrada está la panadería y el arte de hacer pan en la vida diaria. Tú vas al supermercado y además de encontrar N cantidad de diferentes tipos de harina, vas a encontrar harinas ya preparadas para hacer pan integral, para hacer pan blanco, etc. Yo en la vida las he probado porque me gusta hacer todo desde cero, ya saben. Pero ciertamente la cultura del pan en Alemania es una cosa increíble, súper difundida y riquísima. Siguiente punto, la facilidad para viajar, lo cerca que está todo. Eso me encanta de vivir en Alemania, especialmente en la zona de Stuttgart. Nosotros estamos a más o menos 2 horas de Zurich, de Suiza, y estamos a 40 minutos de la frontera con Francia. La ciudad francesa, digamos, grande, significativa, que nos queda más cerca sería Estrasburgo, que es hermosa y me fascina. Y es solamente 1 hora y media. Si yo estoy en mi rancho en Sonora, en 1 hora y media no llego ni a Los Mochis, ni a Hermosillo. O sea, todavía me falta un rato. Europa es muy densamente poblado, entonces los que venimos de países grandes, de países latinoamericanos, pues nos damos cuenta y valoramos lo fácil que es trasladarte de un lugar a otro y lo rápido, además. Cuando les platicamos a amigos alemanes que en un fin de semana fuimos a Viena y manejamos 7 horas de ida y 7 de vuelta, ellos se quedan con cara de ¿what? Porque el concepto de distancia, amigos, es completamente relativo. Si están escuchando ruidos extraños durante este video, es Lily que está jugando. El concepto de distancia es completamente relativo, como les decía. Por ejemplo, para mi esposo y para mí, cuando vivíamos en Guadalajara, conducir desde Guadalajara hasta Vallarta 5 horas en un fin de semana, pues era una cosa cotidiana, normal. A nadie le asusta. Pero aquí tenemos amigos alemanes que para pasar el fin de semana en la Selva Negra con sus familias se van desde el viernes para que valga la pena, porque ir de sábado a domingo y manejar 40 minutos de ida y 40 minutos de vuelta les parece demasiado. Repito, el concepto de distancia es completamente relativo. Entonces, como nosotros estamos acostumbrados a conducir varias horas, nos gusta manejar, nos gusta pasar tiempo en carretera, no le vemos el problema, pues la verdad es que sí le hemos metido bastantes kilómetros al coche y lo hemos disfrutado al máximo porque es que es muy fácil. Para ponerles un ejemplo, Ámsterdam nos queda a 6 horas, París nos queda a 6 horas, Zurich, les decía, nos queda a 2 horas, Lucerna nos quedaría como unas 3 horas y media, 4, Milán nos queda a 5 horas, Múnich está como a 3 horas de Stuttgart o 2 horas y media, Frankfurt a otras 2 horas y cachito, Viena son 7 horas, no está mal. Y por ejemplo, creo que de lo que más lejitos hemos ido ha sido a Croacia, al norte de Croacia, a la ciudad de Rovinj. Y esas son más o menos 8 horas o 9 horas. Que insisto, 5, 6, 7, 8 horas atravesando tantos países diferentes, experimentando tantas culturas distintas, tanta variedad gastronómica, amigos, no es nada. Entonces, eso es una de las cosas que más nos encantan de vivir aquí. Que en 4, 5, 6 horas conoces diferentes países, escuchas diferentes idiomas, pruebas diferentes sabores. Eso es increíble y nos encanta. Yo a veces bromeo y digo que la mejor parte de vivir en Alemania es Italia, porque la verdad es que Italia me fascina, porque les cuento que a diferencia del alemán hablo bastante bien italiano. Resulta que tomé clases hace muchísimos años, pero es un idioma que me gusta muchísimo, que disfruto, que me apasiona y que además fluye, porque es muy similar al español, entonces es muy fácil de aprender para los hispanohablantes. Así que yo en Italia, amigos, me siento como pez en el agua. Me encanta la cocina, me encanta la cultura, me encanta su historia, sus museos, sus paisajes, todo. Aparte de que estamos a 4 o 5 horas de ese país, que no es nada, aquí tenemos grandes amigos italianos con los que podemos disfrutar la gastronomía, que nos invitan a probar esas delicias. Tenemos acceso a muchísimos productos auténticos italianos en el supermercado normal, porque justo aquí el pueblo en el que vivimos está llenísimo de italianos. Tenemos un café italiano aquí bajando a 300 metros del departamento en el que vivimos, entonces, ¿qué les digo? Y en relación con este tema, otra cosa que disfruto mucho de vivir en Alemania es el intercambio cultural. Es algo que ya venía disfrutando muchísimo en Estados Unidos cuando vivimos en Michigan, pero creo que aquí está un poquito más variado y más integrado hasta cierto nivel. De pronto en Estados Unidos, en mi experiencia, las comunidades viven como hasta cierto punto aisladas. Digamos, este es el suburbio de los japoneses y de los coreanos, y este es el suburbio donde viven un montón de mexicanos y latinos. Y luego por acá tienes un suburbio donde hay muchísima gente de Medio Oriente. Entonces, por supuesto, te puedes mover y disfrutar la comida de esas zonas, pero realmente interactuar así de cerca con personas de distintas culturas,
no fue algo que experimentáramos tantísimo en Estados Unidos. Por supuesto, tenemos un gran grupo de amigos mexicanos allá, pero aquí en Alemania tenemos un gran grupo de amigos latinos en general. Entonces aquí podemos disfrutar de intercambio cultural con amigos de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, por supuesto que de México y de otras tantas partes de Latinoamérica. Como les decía, aquí tenemos a nuestros amigos italianos, tenemos amigos también de Hungría, por supuesto amigos alemanes, nuestros vecinos de la India que son un amor y nos cocinan delicioso. Tenemos amigos de Pakistán, tenemos amigos de otras partes de Medio Oriente. Entonces la verdad es que el melting pot en el que nos hemos sumergido aquí en Alemania ha sido bastante interesante y muy enriquecedor. Entonces eso es algo que mi esposo y yo disfrutamos mucho y es algo que una vez que dejemos Alemania queremos seguir cultivando de una manera u otra, sea donde vayamos. Siguiente punto, y vamos a empezar a ponernos un poco serios. Algo que disfruto y valoro mucho de Alemania es la concientización que existe sobre el racismo y sobre la discriminación. No pocas veces me han preguntado, personas en Latinoamérica, en otras partes, que si los alemanes son racistas. Yo creo que esa pregunta simplemente no se puede responder, porque si digo que sí o si digo que no, estaría en lo incorrecto. Simple y sencillamente porque yo no conozco a todos los alemanes y no me gustan las generalizaciones así tan burdas. Entonces, lo que sí puedo decir es que el racismo en Alemania es algo súper penado, es algo castigado y perseguido, y además es algo que la gente tiene muy consciente. A diferencia de otros países en el mundo en los que he vivido, empezando por México, donde el racismo es un problema de todos los días, es un problema grave y no estamos realmente conscientes de él. En México es común escuchar frases como: ay, qué bonita tu novia, mijito, ahora sí vas a mejorar la raza. Ay, pues el niño está morenito, pero está bonito. O el simple hecho de que el que te llamen güero, que significa rubio, sea un cumplido. Cuando nuestros amigos alemanes se enteran de que estas frases forman parte de conversaciones cotidianas y amenas en México, simplemente les explota la cabeza. Porque aquí, por obvias razones, por la historia tan compleja de este país, el hablar de raza, el juzgar a alguien por el color de su piel, el hacer comentarios al respecto de manera abierta y descarada, digamos, es algo simplemente inaceptable. Y es algo que la sociedad tiene muy presente. Con esto no estoy diciendo que no existe el racismo en Alemania. Por supuesto que existe el racismo en Alemania. Creo que es un problema que no es exclusivo de ciertos países. Es más agudo en ciertos lugares que en otros. Es más grave en ciertos países que en otros. Y es más aceptado el racismo en ciertos países en comparación con otros. Pero es un problema que está en todas partes. La diferencia es que los alemanes perdieron una guerra, vieron gran parte de su país destruido y sufrieron en carne propia las consecuencias de un régimen racista, discriminatorio y asquerosamente violento. Entonces, a los alemanes difícilmente se les olvida lo que el nazismo ocasionó en sus vidas y en sus familias. Tenemos amigos alemanes de nuestras edades, más o menos 30 y tantos, y ellos nos cuentan de manera vívida las historias que sus abuelos que vivieron la guerra les han contado. Y son unas historias de terror difíciles de digerir y difíciles de olvidar. Entonces, yo creo que en general la sociedad alemana tiene muy presente ese sufrimiento. Y también tenemos que hablar de lo que vino después una vez terminada la guerra. Ese proceso de desnazificación, por llamarlo de alguna manera, en el que los alemanes que sobrevivieron a la guerra prácticamente los llevaron de la mano a ver esos campos de concentración. En las calles alemanas de la posguerra, esas calles que estaban prácticamente destruidas, donde casi todo era escombros, se colocaban imágenes en gran formato de los cadáveres de las personas de los campos de concentración. Y uno de los mensajes dirigidos a la sociedad alemana directamente era esto que ves aquí, esta masacre, es tu culpa. Durante muchos años, los niños que cursaban educación básica en las escuelas alemanas como parte del programa de educación iban de forma obligatoria a los campos de concentración, para evitar que una tragedia de ese tamaño cayera en el olvido. Afortunadamente esto ha cambiado, porque la verdad es que creo que el que lleves a un niño de 6 años a ver Dachau me parece bastante traumático y contraproducente, pero en fin, ese es otro tema. Pero históricamente el tema de la Segunda Guerra sigue ahí. Por supuesto, los alemanes están hartos de que se les relacione de forma directa con Hitler o con los nazis. Es un tema que los tiene cansados, porque Alemania es muchísimo más que eso.
Pero esto no quiere decir que hayan olvidado el trauma de la guerra, porque no hace tanto tiempo de esto, son menos de 100 años. Con esto trato de explicar un poco el contexto por el cual el tema del racismo en Alemania es algo que no se toma a la ligera y es algo que se persigue por la ley. Ahora, para cerrar este punto quiero aclarar que obviamente estoy hablando desde mi experiencia como mexicana en Alemania, en la zona de Stuttgart. Cuando un alemán en la calle me pregunta de dónde soy, de dónde vengo, y yo respondo México, su respuesta es de sorpresa. Es como, wow, qué lejos. México, tan lejano, tan exótico, tan bonito, Cancún, ¿saben? Asocian México con unas bonitas vacaciones y de pronto con otros temas medio complicados de los que no voy a hablar en este video. Pero en general su respuesta es positiva. Les genera curiosidad, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? Simple y sencillamente porque los mexicanos no representamos un grupo migratorio relevante en Alemania. Somos pocos mexicanos en comparación con la cantidad de gente de Turquía, por ejemplo, o con la cantidad de gente de Medio Oriente. Hay que recordar que Alemania recibió en los últimos 10 años a más de 1 millón de refugiados, especialmente de la zona de Siria. Entonces el tema de los refugiados puede ser un tema bastante delicado para muchos alemanes y controversial. Hay algunos que están de acuerdo en recibirlos, hay otros que no están de acuerdo y que a veces de manera abierta manifiestan su rechazo. Entonces Alemania no es perfecto, como les digo, es un país con muchísima diversidad de opiniones también. Por ejemplo, respecto al tema de los refugiados, una pareja de amigos de Hamburgo, al platicar con ellos, su respuesta es: somos un país rico, podemos hacerlo, podemos ayudar a toda esa gente, debemos hacerlo, así de simple. En Alemania, por supuesto, hay racismo como lo hay en muchísimas partes de Europa, pero lo que sí les puedo decir, les puedo asegurar, es que en Alemania el racismo se persigue y se sanciona y no es socialmente aceptado. Se educa a las personas para evitar y condenar este tipo de conductas. Creo que eso ya es bastante y es algo de lo que definitivamente muchos otros países podríamos aprender. Otra cosa que me encanta y valoro muchísimo de Alemania es la seguridad. Por supuesto, en Alemania también pasan cosas y como en cualquier parte del mundo, en ciudades grandes y densamente pobladas, pues tienes que cuidarte. Pero la probabilidad de que seas víctima de algún crimen o de algún robo en Alemania, la verdad es que es bastante baja. Y esto es algo que yo como mujer y como mexicana valoro especialmente. Por desgracia, mi país, que es un país que amo, que disfruto, del que estoy orgullosa en muchos aspectos, es un país tremendamente cruel e inseguro para las mujeres y también para los hombres. Pero especialmente la cuestión de la violencia machista en México es terrible y gravísima. Entonces el hecho de que yo como mujer tenga la libertad de caminar en la calle a las 3 de la mañana sin otra preocupación que me deje el último tren y tenga que pagar un taxi a mi casa, amigos, eso es una verdadera bendición. El poder salir a la calle sin preguntarme 10 veces si sí cerré la puerta con todos los candados, porque no vaya a ser que alguien se meta. El poder caminar libremente sin tener que cargar mi bolsa pegada al cuerpo porque no vaya a ser que alguien pase y me la arranque. Creo que eso es increíble. ¿De qué pasan cosas? Pues sí pasan cosas. Ejemplo, hace un par de veranos me robaron la cartera en Austria. Yo sé, Austria no es Alemania, pero a ver, en temas de seguridad son muy similares. ¿Cómo me robaron la cartera? Pues resulta que estábamos en un restaurante, yo dejé mi bolsa colgada con toda la tranquilidad, porque pues uno suelta el cuerpo, ¿no? Porque no pasa nada, estoy sentada en un restaurante. Y la persona que se sentó justo detrás de mí, simplemente con sus habilidades de contorsionismo, abrió la bolsa porque estaba cerrada y sacó la cartera. ¿Fue una experiencia frustrante? Fue una experiencia frustrante. Estaba enojada. Me robaron dinero. A nadie le gusta que le pase eso. Pero tengo que hablar de un tema clave aquí. Nunca sentí miedo. Ni cuando fui a la estación de policía a las 10 de la noche a denunciar que me habían robado la cartera, cosa que tenía que hacer para poder tramitar las identificaciones que me habían robado, como la licencia de conducir, por ejemplo, y evitar que se hicieran mal uso de ellas. El punto es que nunca sentí miedo, que mi vida no peligró, que simplemente fue una experiencia frustrante, pero gracias a Dios hasta ahí llegó. No fue traumática, no fue violenta, jamás sentí mi vida en riesgo. Entonces, yo sé que en otros países la experiencia es completamente distinta. No es lo mismo enfrentarte a un carterista, que hay miles aquí en Alemania y en Europa, a enfrentarte a un asaltante a mano armada. Aunque pasan cosas en Alemania y en Europa en general, la verdad es que son países bastante seguros y bastante seguros también para las mujeres. Entonces, eso es algo que valoro y que verdaderamente no tiene precio. El poder caminar por la calle libremente, a la hora que sea. El siguiente punto que valoro muchísimo y me encanta es
la accesibilidad y la conectividad que tiene Alemania en términos de transporte público. Por supuesto, esta es mi experiencia viviendo en un pueblito a las afueras de Stuttgart. Aclaro, habrá quien diga, no, yo vivo en un pueblo, en medio de la Selva Negra, y el camión pasa cada 2 horas. Obviamente esto puede variar de región en región y de estado en estado y de ciudad en ciudad. Pero en este aspecto mi experiencia ha sido súper buena. Donde yo vivo, el S-Bahn, una especie de tren suburbano, pasa cada 15 minutos y en menos de 20 minutos me deja directamente en el centro de Stuttgart. Eso está padrísimo y es más rápido que irme en carro. Además que si me voy en carro, luego tengo que pagar estacionamiento y el estacionamiento en Stuttgart es carísimo. Y bueno, el estacionamiento es un tema para las cosas no tan padres de vivir en Alemania que... Pero por otra parte tienes la opción del transporte público, que es muy buena. Las rutas están bien organizadas, generalmente los trenes y los autobuses son bastante puntuales y pues uno ahí ve invertidos nuestros impuestos. Aunque por otra parte sí tengo que decir que el transporte público es caro. Por ejemplo, mi boleto de S-Bahn para ir a Stuttgart cuesta 3,20 euros. 3,20 euros. Hagan la conversión. A pesos mexicanos el euro anda casi en 25 pesos. O sea, barato no es. Pero bueno, tú puedes ahí hacer tus arreglos y comprarte el boleto que es para todo el día y dar todas las vueltas que tengas que hacer en ese día de manera ilimitada. Entonces, bueno, unas por otras. Pero en general disfruto bastante esto de que el transporte público sea accesible y sea de calidad. Otra cosa que me encanta, por ejemplo, es que aquí donde nosotros vivimos en nuestro pueblo, estamos muy cerca del centro. Entonces tenemos a 200 metros el supermercado, tenemos la panadería o las panaderías, porque tenemos más de 5 panaderías en nuestro hermoso pueblo. Entonces, aunque a veces me queje de que es un pueblo microscópico y aburrido en el que todo está cerrado los domingos, la verdad es que en cuanto a calidad de vida y rutina diaria, pues está bastante bien, está muy bien. El poder caminar para resolver tus necesidades más importantes, el que todo te quede cerca, el que puedas vivir la ciudad o el pueblo, eso está increíble. Y aunque extrañe el carrito de la fruta en la esquina en México, el ruido de los carros, la algarabía de la gente en el mercado, la alegría de las personas... La verdad es que, por otro lado, acá puedes tener una vida tranquila y bastante equilibrada, lo que me lleva al siguiente punto. Las vacaciones en Alemania, los días de descanso en Alemania. Esto no aplica tanto en mi caso particular porque yo soy trabajadora independiente, entonces pues las vacaciones me las tengo que dar yo solita, ¿verdad? Pero por ejemplo mi esposo aquí en Alemania por ley tiene 30 días de vacaciones y no es él por el puesto que tiene en su trabajo, no es todo el mundo. O sea, creo que en tu primer trabajo igual y no son tantísimos, no estoy tan segura de este dato, igual y si alguien sabe déjenmelo en los comentarios. Pero imagínense eso, 30 días de vacaciones, 30 días hábiles, o sea, los fines de semana no cuentan. Si cuentas por bloques de semana, sería prácticamente 1 mes y medio de vacaciones al año. Es muchísimo, o sea, es muchísimo tiempo. Es de los países que más tiene vacaciones en el mundo, Alemania. Y eso está increíble. Otro tema son los días de maternidad y paternidad. Cuando tú tienes un hijo, tú tienes derecho a dejar tu trabajo durante varios meses. No estoy segura de si es hasta 1 año, igual y déjenmelo en los comentarios si alguien sabe exactamente cuáles son las reglas. Pero tu empresa está obligada a garantizarte tu puesto y tu sueldo cuando regreses. Ok, el silencio alemán y la tranquilidad alemana se ven interrumpidos constantemente por el ruido de las ambulancias. Es que las ambulancias aquí en Alemania son muy ruidosas, pero bueno, en fin. Una vez que se te terminan esos meses de maternidad, de permiso de maternidad en los que no tienes que trabajar y recibes tu salario, creo que llega un punto en el que puedes extenderlo, pero recibiendo una menor cantidad de tu sueldo. Aún así, está increíble porque hay mujeres que se pueden pasar 1, incluso 2 años cuidando a sus bebés con la garantía de que van a poder regresar a trabajar. Obviamente el sistema no es perfecto y hay muchas cosas que podrían mejorar, pero esto es bastante más de lo que obtendríamos en países como México, por ejemplo. En cuanto a la licencia de paternidad, ese es otro tema que me parece muy interesante, porque el gobierno alemán, la sociedad alemana considera, como debería ser, que ambos padres juegan un papel preponderante en la vida del infante recién nacido, así que el papá también tiene derecho a tomarse sus varios meses, estoy hablando de meses, repito, no me acuerdo exactamente cuántos, pero son varios meses, que el papá puede estar sin trabajar recibiendo su sueldo. Y creo que también se pueden extender con ciertas condiciones. Entonces aquí como hombre tienes por lo menos la posibilidad
de ejercer tu paternidad y de dedicarle tiempo a tu hijo recién nacido, y eso me parece increíble. Entonces, en cuanto al equilibrio de vida personal y trabajo, creo que Alemania es un muy buen país, lo hacen bastante bien, como les digo, hay muchas cosas que podrían mejorar, pero definitivamente pues sus políticas son más favorecedoras que en muchos de nuestros países latinoamericanos. Y bueno amigos, esto ha sido todo, espero que hayan disfrutado de esta edición de Chisme con Acento. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido, si tienen algunas preguntas, si tienen dudas, sugerencias de temas para las próximas ediciones también se aceptan. Ya saben que yo estoy encantada de venir y echarme el cafecito, echar el chal con ustedes. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto con una nueva receta o un nuevo chisme en Es con Acento. Bye.